Garras en la penumbra. Hace algunos años, acepté un trabajo como sepulturero y guardián nocturno en el cementerio de San Román. Me atrajo la promesa de tranquilidad y un salario razonable, aunque confieso que en mis primeras semanas sentía un nudo en el estómago cada vez que el sol se ocultaba y me encontraba solo entre lápidas. La gente de la comunidad relataba episodios extraños, supuestas figuras vagando por los pasillos, voces apagadas que surgían detrás de las tumbas y luces fugaces cerca de los mausoleos más antiguos. Nunca supe si eran habladurías para asustar a los recién llegados o si se basaban en hechos reales. De cualquier modo, esos rumores me producían escalofríos, porque mi imaginación volaba con cada crujido o destello en la oscuridad. Al principio, me costaba un mundo realizar mi ronda nocturna. Cada sonido, por mínimo que fuera, me parecía un lamento del más allá. Cada sombra que se movía con el viento me daba la impresión de ser una aparición dispuesta a acecharme. Me decían que con el tiempo me acostumbraría y que todo se debía a fenómenos naturales, animales callejeros, chasquidos de ramas, luces que se reflejaban en las lápidas, brisas frías que estremecían las copas de los árboles. Conforme pasaron los meses, descubrí que la mayor parte de esos sucesos terroríficos no eran más que accidentes eléctricos en las lámparas del panteón o simples juegos de la vista entre la neblina y los viejos cipreses. Poco a poco, aprendí a dominar mi mente y dejé de relacionar cada crujido con algo sobrenatural. Sin embargo, había relatos que, por mucho que intentara, no podía simplemente desecharlos. Nunca estuve completamente solo en mis labores. De noche me acompañaba Gregorio, otro empleado que llevaba casi 2 décadas velando el cementerio. Él conocía cada rincón del lugar y a menudo me contaba sus historias de ultratumba con un tono socarrón, como si disfrutara viéndome asustado. Gregorio, a pesar de su apariencia recia, alardeaba de un pasado turbio en el que había enfrentado a personas intentando saquear tumbas y profanar nichos. Con el tiempo entendí que su aire de valentía no era más que una coraza, pues, cuando presenciaba algo realmente atípico, palidecía igual que un novato. El asunto es que, durante muchas lunas, trabajamos juntos y recorríamos el panteón en distintas direcciones para abarcar todo el terreno. Esa rutina nos mantuvo al tanto de cualquier problema, animales metiéndose a escarbar, muchachos que buscaban beber en las penumbras y hasta merodeadores con intenciones dudosas. Un invierno, Gregorio comenzó a enfermarse constantemente, al punto de que solicitó un permiso médico de varias semanas. Durante sus ausencias, yo debía ocuparme no solo de mis pasillos habituales, sino también de la zona que a él le correspondía. La primera noche que estuve completamente a cargo, el viento azotaba las rejas con un silbido tétrico. Avancé con mi linterna temblorosa, procurando no pensar en los cuentos de fantasmas que tantas veces había escuchado. No me sucedió nada especialmente extraño, salvo uno que otro susto provocado por ratas o aves que saltaban entre las ramas secas. Fui avanzando hasta llegar a la sección más antigua del cementerio, un sitio rodeado de muros derruidos y sepulturas cubiertas de musgo. Ahí, mi linterna comenzó a parpadear por alguna falla en las baterías. Me quedé un segundo a oscuras y sentí que el corazón se me desbocaba, porque escuché un rumor de pasos ligeros. Cuando la luz regresó, no vi nada, tan solo una lápida torcida y un montón de hojas muertas arrastradas por el viento. En los días siguientes se repitió la misma rutina, recorría todo el perímetro en la mañana y en la noche. Con cada ronda diurna, verificaba que no hubiera señales de saqueos o daños causados por animales, y en la ronda nocturna buscaba cualquier movimiento inusual. Así llegó la tercera ocasión en que tuve que asumir las 2 rondas completas sin Gregorio. El crepúsculo envolvió el cementerio con un tono mortecino y el silencio se hizo casi absoluto. Llevaba ya un buen tramo andando, cuando noté unos destellos pequeños que se desplazaban entre las tumbas cercanas. Eran pares de luces que parpadeaban como ojos fijos en la oscuridad. Mi primera reacción fue un estremecimiento interno, porque recordé relatos de fuegos fatuos o de entidades espectrales. No obstante, me obligué a calmarme y avancé con cautela. Cada paso que daba revelaba un par de esos destellos, y pronto me percaté de que no se trataba de una sola criatura. Eran múltiples puntos brillantes que surgían como luciérnagas, pero más intensos y amenazantes.
Encendí la linterna y la dirigí hacia la dirección de aquellos reflejos. Me topé con la silueta de varios gatos esparcidos sobre una tumba en ruinas. Sentí un alivio casi risible por haber imaginado lo peor, pero al mismo tiempo me perturbó la visión de tantos felinos congregados a esas horas. Eran más de una docena, con ojos centelleantes que casi parecían de fuego. Cuando me acerqué un poco más, se dispersaron en un susurro ágil y se perdieron entre los mausoleos, como si se desvanecieran en un abrir y cerrar de ojos. Fue inquietante ver a esos animales moverse con tanta coordinación y luego esfumarse sin dejar rastro. Me quedé un momento junto a la tumba, observando en silencio, pero no hallé señal alguna de sus huellas, como si no hubieran pisado la tierra. A pesar del escalofrío que me causó el encuentro, terminé mi inspección y me marché. Los días siguientes no podía quitarme de la cabeza a los gatos. Conocía de su gusto por rondar lugares solitarios, pero jamás había presenciado una multitud tan numerosa. Me preguntaba si Gregorio los habría visto antes o si alguien se los alimentaba en secreto. Cuando él regresó a trabajar, le comenté el episodio, pero me miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Me aseguró que jamás había presenciado algo parecido y que, en más de 20 años, solo había visto un par de gatos sueltos, pero nada como lo que yo describía. Al terminar esa charla, me extrañó verlo intranquilo, como si ocultara un pensamiento que no deseaba compartir. No indagué más, pues su semblante se transformó en un ceño fruncido que preferí no cuestionar. Con los días, Gregorio volvió a ausentarse, sin dar mayores explicaciones. Para cubrir su zona, reanudé mi rutina de rondas completas. En una noche especialmente lúgubre, regresé al mismo lugar donde había visto a los felinos. Volví a sentir el escalofrío en la nuca y, efectivamente, allí estaba otra vez un grupo de ojos reflectantes. Ahora eran más, parpadeando de forma casi hipnótica. Me acerqué sin disimular mi nerviosismo. Cuando levanté la linterna, se dispersaron en un movimiento tan sincronizado que por un instante pensé que eran almas en pena y no animales. Unos segundos después, no quedó rastro de ellos, como si la oscuridad los hubiera engullido. Al día siguiente, con luz natural, me di a la tarea de investigar la tumba sobre la que se posaban los gatos. Era una sepultura vieja con el mármol agrietado y la tierra aparentemente removida. Alrededor, encontré manchas oscuras y marcas que no lograba entender. No parecían huellas de pisadas humanas, pero tampoco eran de animales comunes. Intrigado, informé a mi supervisor, el señor Medina, quien decidió que debíamos abrir la tumba para descartar algún acto de profanación. Al remover los bloques de cemento, descubrimos tierra húmeda y un hedor que me revolvió el estómago. No era el típico olor de un cadáver en descomposición humana. Era algo diferente, agrio, mezquino, que se impregnaba en la garganta. Fuimos apartando capa tras capa de tierra, hasta que vimos una imagen que jamás olvidaré. Allí yacía un amontonamiento de cuerpos de gatos. Algunos estaban a medio descomponer, otros convertidos en esqueletos, y uno que otro parecía demasiado reciente. Era como un cementerio dentro del cementerio, una fosa que alguien había usado para enterrar sistemáticamente a esos pobres animales. Mi supervisor llamó a las autoridades para presentar una denuncia, pues este hallazgo indicaba un comportamiento enfermizo y atroz. Mientras esperábamos la llegada de la policía, me quedé paralizado contemplando esa tétrica pila. Recordé las miradas de los gatos en la noche, como si hubiesen acudido a exigir una suerte de justicia o a exhibir el horror de lo que alguien les había hecho. Cuando se inició la investigación, entrevistaron a varios empleados, pero el principal sospechoso resultó ser Gregorio. Descubrieron que había abandonado su trabajo sin avisar, no había cobrado su sueldo y nadie sabía dónde se había metido. Revisaron la taquilla donde guardaba sus pertenencias y hallaron recortes de diarios antiguos sobre rituales macabros con animales. La policía también encontró testimonios de vecinos que lo habían visto merodear con alimento para gatos en altas horas de la noche. Se tejió la teoría de que Gregorio se ganaba la confianza de esos felinos, los llevaba al cementerio y allí, bajo la protección de la oscuridad, les arrebataba la vida para enterrarlos en la misma fosa. Nadie podía explicar con exactitud los motivos detrás de sus actos, si era una perturbación mental o algún tipo de perverso sacrificio.
En adelante, dormí muy poco y, cuando lo hacía, soñaba con aquellos ojos brillantes que parecían reclamarme algo. Casi sentía que me miraban como si esperaran mi intervención para desenmascarar las atrocidades que habían sufrido. Unos días después, supe por mi supervisor que, al interrogar a Gregorio, se descubrió que había falseado sus problemas de salud para encubrir sus ausencias y así prolongar sus macabros rituales. Sin embargo, su supuesta enfermedad empeoró de verdad, y por ello abandonó el puesto de manera abrupta, temiendo que tarde o temprano se descubrirían sus hechos. Permanecí en el cementerio durante varios meses más, pero mi visión de aquel lugar cambió por completo. Cada lápida me recordaba que los verdaderos monstruos no siempre son entes sobrenaturales, sino personas que esconden intenciones siniestras bajo apariencias inofensivas. Nunca volví a ver esa multitud de gatos espectrales, pero a veces sentía en la noche un ronroneo lejano, como si las víctimas invisibles rondaran en busca de sosiego. Por mucho que en un principio no creyera en fantasmas, confieso que después de vivir aquello, dudé de mis certezas. El horror radicó en saber que la muerte no era el fin de la maldad, sino una prueba más de lo retorcida que puede llegar a ser la mente humana. Los habitantes del pueblo siguieron contando sus viejas leyendas de sepulcros malditos y lamentos nocturnos, pero ahora la historia que más se susurraba era la del sepulturero que sacrificaba gatos sin piedad y del compañero que descubrió su secreto. Unos decían que esos felinos volvían en las noches, transformados en apariciones de ojos incandescentes, para perseguir al asesino. Otros especulaban que Gregorio había hecho un pacto siniestro y que, por eso, se llevaba a las criaturas como ofrenda. Nadie lo supo a ciencia cierta, pero lo real era que yo mismo presencié esa fosa repugnante con mis propios ojos. El hedor y la imagen de los cuerpos apilados se grabaron en mi memoria y me atormentan hasta el día de hoy. A veces, al cerrar los ojos, veo ese tumulto de gatos reunidos sobre la tumba, sus iris brillando en la penumbra como llamas vivientes. Siento que me observan, como si esperaran un gesto de mi parte para honrarlos o pedir perdón en nombre de quien les hizo daño. Es difícil reconciliar el descanso propio cuando sabes que la crueldad humana puede alcanzar niveles tan macabros. Lo que viví esa noche cambió mi percepción del miedo. Las supuestas apariciones o los ruidos extraños dejaron de importarme. Era preferible enfrentar una sombra incierta a encontrarme con algo tan real y retorcido como lo que Gregorio hacía en la oscuridad del Campo Santo. A partir de entonces, cada vez que veo un gato callejero, me produce una mezcla de compasión y tristeza. No puedo evitar preguntarme si en esos ojos se esconde un reclamo silencioso por tantos horrores cometidos. Renuncié al empleo tiempo después, pues las imágenes de las criaturas sepultadas y el silencio cómplice del cementerio me atormentaban. Me di cuenta de que el miedo no desaparece enfrentándolo una y otra vez, sino que evoluciona y adquiere nuevas formas, algunas demasiado cercanas a la realidad. Mi vida cambió para siempre y, aunque muchos duden de mi historia, juro que todo lo que narro es tan cierto como mi propia respiración. Ya no sé qué pensar sobre lo sobrenatural, pero me queda claro que los peores demonios a veces se esconden detrás de un rostro amigable. Esta experiencia me convirtió en otra persona y me hizo reflexionar sobre los secretos que yacen bajo la tierra. En un cementerio, uno espera hallar reposo y memoria, no un nido de crueldad oculta. Sin embargo, la vida me enseñó que el horror más grande no proviene de fantasmas ni de seres incorpóreos. Lo verdaderamente aterrador es lo que el ser humano es capaz de hacer en silencio, amparado por la soledad de la noche y la indiferencia de los demás. Con cada palabra que escribió, revivo el pavor de aquella fosa y el resplandor de los ojos vigilantes, pero también comprendo que contar mi historia es la única manera de liberar un poco esa carga. Así termina mi relato, no con apariciones espectrales, sino con la certeza de que, a veces, es la mano humana la que siembra el verdadero terror. El alarido eterno. No sé en qué punto exacto de mi vida decidí convertirme en sepulturero. Quizá fue la curiosidad que creció en mí desde la infancia, alimentada por las historias que mi abuela contaba durante las noches largas en el rancho. Yo era el único de mis hermanos que en lugar de temblar de miedo, sentía un extraño impulso por desentrañar el origen de cada leyenda y recorrer el panteón por mi cuenta.
Con los años, mi determinación me llevó a aceptar el oficio que hoy ejerzo, aunque a veces me pregunto si fue un error, porque hay noches en las que preferiría no saber lo que sucede tras las rejas de aquel lugar, donde crecen sombras que tienen vida propia y se escuchan susurros imposibles de comprender. Mi abuela siempre fue una mujer de carácter firme y en sus ojos se dibujaba un dejo de sabiduría antigua. Recuerdo vívidamente las ocasiones en que, siendo apenas un adolescente, pasaba el día jugando con mis primos por los alrededores del rancho. Mis padres viajaban a la ciudad para abastecer la despensa y preparar alguna cena especial. Cuando nos quedábamos solos con la abuela, ella nos hacía sentar alrededor del fogón, nos cubría con zarapes para protegernos del frío de la sierra y, con voz pausada, comenzaba a hilvanar su relato. Evitaba adornarlo con palabras complejas, su sencillez al narrarlo volvía más sobrecogedor. El silencio de la casa rural y los ruidos lejanos del monte, grillos, lechuzas, viento, formaban el marco perfecto para escuchar la historia que, según nos decía, se repetía en el panteón desde tiempos inmemoriales. Ese panteón, perdido entre cerros y rodeado de nopales, se encuentra a unos pasos de la humilde capilla del rancho. De día no parece gran cosa, cruces oxidadas, lápidas de cantera gastada y nichos pequeños con flores marchitas, recordatorios del escaso contacto que los vivos mantenemos con nuestros muertos. Pero mi abuela juraba que, por las noches, la atmósfera se transformaba. Aseguraba que un quejido lastimero rompía la quietud, a veces con el llanto de mujer herida, otras con el aullido de un perro en agonía o incluso con el lamento de un gato desválido. Decía que nunca sabías cuándo ibas a oírlo, pero que si lo escuchabas, jamás debías dejarte llevar por la compasión. Cualquier intento de acercarte sería un grave error. Los sepultureros del rancho, en especial Don Roque, quien trabajó en ese lugar gran parte de su vida, corroboraban el testimonio de mi abuela. Contaban que, en efecto, existía una tumba peculiar, una piedra negra tan pulida que casi parecía un espejo. Nadie sabía de dónde había salido ni por qué relucía de ese modo. La llamaban la tumba brillosa, y estaba siempre apartada, en una esquina donde la maleza crecía sin control. Lo más perturbador era que, al anochecer, varios afirmaban ver siluetas sentadas en esa roca. Unos decían que distinguían la forma de un hombre alto con cuernos, otros describían el contorno de una cabra enorme, y otros, la imagen retorcida de un bebé de apariencia diabólica. Cuando cumplí 19 años, comencé a ayudar a Don Roque. Mi labor era sencilla al principio: limpiar las tumbas, regar las flores, mantener los pasillos libres de maleza. Con el paso de los meses, me acostumbré al silencio pesado del lugar. Pero todo cambió una noche de luna menguante. Estábamos a punto de cerrar la reja del panteón cuando escuché, por primera vez, ese sonido antinatural del que mi abuela hablaba. Fue un gemido que me erizó la piel, algo entre el lamento humano y el bramido de una bestia. Sentí que una fuerza desconocida me invitaba a cruzar las tumbas para buscar su origen. No obstante, recordé las advertencias y, lleno de terror, me contuve. Don Roque me miró con gesto serio y me dijo en voz baja que, si yo apreciaba mi vida, no respondiera a ese llamado. Confieso que me desvelé hasta el amanecer, con la mente atrapada en aquella experiencia. Días después, mientras limpiaba unos nichos al fondo, descubrí a un hombre que no reconocí de la comunidad. Vestía ropas caras y fumaba un cigarro con gesto de superioridad. Al verme, preguntó con cierto desdén dónde se encontraba la famosa tumba de la Piedra Negra, porque había escuchado rumores de que la gente temía acercarse. Le expliqué que no era un sitio común, que guardaba una historia oscura, pero él se echó a reír con desagrado. Alegó que las leyendas eran inventos de gente inculta y que él mismo comprobaría que nada de lo que se decía era real. Por algo en su mirada, sentí escalofríos. Pasaron algunas semanas y aquel forastero regresó con 2 ayudantes. Esto lo supe por los comentarios de los vecinos, que presenciaron cómo el trío se escabullía por la vereda que llevaba al panteón cuando el sol ya se había ocultado. Según contaron, en cuanto cruzaron la reja, la puerta se cerró de golpe. 2 de ellos escaparon despavoridos, mientras el intruso principal quedó dentro, con un morral que contenía herramientas. Nadie tuvo el valor de entrar a socorrerlo, y mucho menos yo,
que en ese instante apenas daba mis primeros pasos como sepulturero. El poblado entero se encerró en sus casas al oír, de nuevo, el quejido sobrecogedor. Las tinieblas envolvieron al panteón y la gente del rancho dice que ni un solo perro ladró ese día, como si hasta los animales intuyeran el peligro. A la mañana siguiente, exploré el lugar con el corazón agitado. Al llegar a la tumba negra, noté que le faltaba un pedazo. Además, había marcas recientes en la piedra, como si alguien la hubiera picado con un cincel. No hallé restos del intruso ni huellas de sangre. Sin embargo, el entorno se sentía más denso. Me pareció observar, por el rabillo del ojo, la figura oscura de un macho cabrío de pie sobre dos patas, más alto que cualquier persona que yo conociera, pero cuando giré la cabeza ya no había nada. La quietud era absoluta y el aire estaba helado a pesar del sol de la mañana. La misma noche, cuando me disponía a acostarme, me sobresaltó el ulular del viento. Corrí a la ventana y, al asomarme, vi pasar una silueta deforme por la calle de terracería que rodea el panteón. Mis manos temblaban, pero no pude apartar la mirada. Era un hombre con el rostro retorcido en una mueca de agonía, vestido con las prendas que recordaba del forastero. Cargaba en sus brazos un trozo de piedra negra que parecía brillar con luz propia. Un murmullo salía de sus labios, un llamado desgarrador. Me esforcé por identificar las palabras y juraría que suplicaba: ayúdenme. Liberen mi alma, quítenme este peso. Aquello hizo que mi sangre se helara. Pensé en abrir la puerta y salir corriendo para prestarle ayuda, pero algo me detuvo en el último segundo. Era una presencia detrás de él, una criatura con cuernos de cabra y patas escamosas que, en lugar de pisar la tierra, parecía flotar a ras del suelo. Sentí que me faltaba el aire. La comunidad entera habló de esa aparición. Quienes se habían armado de valor para mirar por las ventanas coincidían en lo mismo: el lamento que acompañaba al espectro no era solo un gemido, sino una súplica repetida hasta el cansancio. Pese al horror que transmitía, mucha gente tuvo la tentación de socorrerlo, pero al notar la figura bestial que le seguía, nadie se atrevió a abrir la puerta. Y así se repitió la escena. Cada noche, ese hombre deforme recorría el camino junto al cementerio, clamando ayuda y cargando el pedazo de piedra negra. A su lado, la bestia con cuernos vigilaba, como si disfrutara ver a su presa arrastrar un castigo sin fin. Las oraciones y los rezos en las casas se multiplicaron, pero parecía que nada podía ahuyentar aquel martirio. Llegó el día en que mi curiosidad y mi deber de sepulturero superaron mi miedo. Decidí entrar al panteón por la noche, con una lámpara de mano y un crucifijo heredado de mi abuela. Sentía que el corazón se me saldría del pecho, pero caminé entre las lápidas con paso firme. El aire tenía un hedor extraño, una mezcla de azufre y humedad rancia. Al acercarme a la tumba negra, algo parecía latir bajo mis pies, como si las raíces del suelo respiraran con vida macabra. Entonces lo vi, el bulto oscuro, medio enterrado en tierra suelta, que se movía como si algo forcejeara desde abajo. Alcé la lámpara y pude distinguir una mano pálida empuñando el trozo arrancado de la lápida. Sentí que me desmayaría del susto. El gemido que surgió de la tierra fue tan doloroso que se me partió el alma. No sé de dónde saqué fuerzas, pero retrocedí, rezando con un hilo de voz. De improviso, una brisa helada apagó mi lámpara y quedé sumido en la penumbra. Quería gritar, pero el terror me paralizaba. Sentí un roce áspero en el hombro, como si un animal de piel reseca me empujara. Entonces oí un jadeo ronco detrás de mí y una voz profunda que susurró algo ininteligible. Huí tropezando entre las tumbas, sin volver la cabeza. Al salir, la reja se cerró con un estrépito ensordecedor, como si las mismas sombras del cementerio tuvieran vida y me rechazaran. A partir de esa noche, el quejido eterno no cesó. No importaba si el rancho se sumía en una densa neblina o si la luna brillaba con fuerza. Siempre, a la misma hora, el alma atormentada del forastero aparecía, arrastrando su condena. El rumor llegó a las autoridades del pueblo, pero nadie se atrevía a investigar. Entre los viejos sepultureros se decía que era el mismísimo demonio quien habitaba esa piedra negra, adoptando la forma que más miedo causara a la gente. Por eso advertían que si uno oía el lamento, debía ignorarlo y orar,
porque ese sonido desgarrador no era otra cosa que un señuelo del mal para atrapar a las almas compasivas. He continuado mi trabajo en el panteón, ya sin la compañía de Don Roque, que falleció hace un par de años. Me ha tocado cavar fosas en noches en que el silencio se rompe por ese ulular desesperado. Y aunque trato de fingir coraje, un escalofrío recorre mi espalda al imaginar que, tras alguna lápida, la siniestra figura observa mis pasos. Pienso en todas las advertencias de mi abuela, en su sabiduría campesina y en la forma en que nos prevenía de acercarnos al dolor desconocido que vive en el panteón. Quizá ella comprendía algo que los demás no, ciertas entidades se alimentan de nuestro deseo de ayudar, pero nos ofrecen a cambio una eternidad de sufrimiento. Cada anochecer, cuando las sombras se alargan y las cruces parecen retorcerse bajo la luz menguante, me obliga la costumbre a echar un vistazo al horizonte antes de cerrar la reja. Casi siempre me quedo un segundo más para ver si, entre la maleza, se asoma una silueta empuñando un trozo de roca brillosa y balbuceando su plegaria. Hay ocasiones en que advierto algo moviéndose en la oscuridad y un rumor grave llega a mis oídos. Entonces me sacude el recuerdo de esa bestia con mirada ardiente y patas deformes, acechando tras las tumbas. El miedo me domina. Cierro, aseguro el candado y me marcho apresurado, intentando convencerme de que, si no presto atención, el quejido no se apoderará de mi espíritu. Sin embargo, en las noches más calladas, el eco de ese llanto diabólico se cuela por las rendijas de mi ventana y vuelve mis sueños un lugar sombrío del que no siempre logro escapar. A veces despierto sudando y me invade la urgencia de huir lejos de este oficio, de abandonar el rancho y jamás volver. Pero algo me ata a este lugar, la certeza de que mi abuela advirtió que un día, alguien como yo presenciaría estos sucesos y llevaría la responsabilidad de mantener la memoria viva. Ese es el sino que heredé, contar la verdad, aunque me cueste la cordura. Porque hay historias que no se inventan, que nacen de lo más profundo de nuestro miedo y que, de alguna manera, son tan reales como la tierra bajo nuestros pies. He aprendido que no siempre podemos escapar de las fuerzas que habitan el umbral entre la vida y la muerte. El panteón del rancho me lo ha dejado claro. Y cada vez que llega la medianoche y escucho el primer lamento desgarrador, confirmo que la piedra negra sigue ahí, alimentando su maldición con cualquiera que ose desafiarla. Supongo que yo también podría terminar siendo parte de su historia. Tal vez, con el tiempo, mis pasos se confundan en el murmullo eterno de aquellos que penan en este sitio. Mientras tanto, sigo aquí, barriendo hojas secas y acomodando flores mustias, esperando, con el corazón siempre encogido, a que el alarido se escuche de nuevo. Porque no hay manera de ignorar que, en este panteón, el horror nos vigila y jamás descansa. El sepulturero. Mi nombre es Eduardo. Provengo de un pueblo remoto en Guanajuato, un lugar donde las montañas abrazan el horizonte y los días suelen ser tranquilos, casi monótonos. Antes de que iniciara la pandemia, llevaba una vida común, salía a trabajar en la mañana y regresaba con el anochecer para cuidar de mi gato, Camilo. Siempre fui un poco retraído, de esos que prefieren el silencio de su casa a la algarabía de una reunión llena de gente. Cuando se impuso el aislamiento obligatorio, no me afectó tanto en un principio. Disfruté esa soledad y pensé que al fin tendría el tiempo perfecto para mí. Sin embargo, con el paso de los días, el encierro se tornó pesado. Me descubrí hablando solo, contándole a Camilo mis pensamientos más íntimos. Fue entonces cuando busqué entretenimiento en internet, en especial en canales de exploración urbana y podcasts de terror que aportaran algo de emoción a la monotonía de cada día. Uno de esos canales me llamó la atención porque no solo se dedicaba a inspeccionar edificios en ruinas o casas abandonadas, sino que también profundizaba en vivencias paranormales. El anfitrión relataba encuentros escalofriantes con un tono tan convincente que sentía la piel erizarse. Más de una noche terminé revisando que mis puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, presa de esa ansiedad extraña que surge al pensar que algo acecha en la oscuridad. Pasado un tiempo, anunciaron en aquel canal una exploración nocturna en un viejo cementerio. Decían que su guía sería un sepulturero local que tenía una lista interminable de historias macabras. Hablaba de sombras que se movían entre las tumbas,
voces que susurraban nombres con acentos imposibles de ubicar y apariciones que parecían lamentarse sin descanso. En el video, el invitado se veía serio, con el rostro curtido por noches de desvelo y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Algo espantoso rondaba ese lugar. Escucharlo fue como sentir un llamado extraño. Mi curiosidad venció cualquier temor y decidí unirme a la aventura. Reconozco que dudé bastante antes de confirmar mi asistencia a través del grupo de redes sociales que el canal compartió. Por un lado, todavía existían ciertas restricciones para salir, y por otro, me parecía irresponsable hacerlo solo por diversión. Sin embargo, me mentí a mí mismo diciendo que en un cementerio de madrugada no habría multitudes y que si llevaba cubrebocas y guantes, todo estaría bajo control. Necesitaba salir de la rutina o sentía que iba a enloquecer entre las paredes de mi casa. El día señalado, preparé una mochila con una linterna, agua, un par de baterías adicionales y algo de comida. Pasé por la entrada principal del panteón cerca de la medianoche. El lugar se ubicaba en las afueras de la ciudad, rodeado de cerros y con una vegetación árida que crujía bajo los pies. Esperaba encontrar a los demás, pero no había nadie. Las calles adyacentes se sumían en un silencio incómodo, interrumpido solo por mis pasos y el canto de algún grillo rezagado. Esperé unos minutos mirando la verja oxidada del cementerio, algo indeciso. Pensé que tal vez llegaba tarde o que el grupo ya había entrado. Me animé a trepar la reja con cierto recelo, pues un escalofrío me recorrió la espalda al dar mi primer paso hacia el interior. El entorno estaba envuelto en una penumbra confusa. Mi linterna iluminaba algunos ángeles de mármol, cruces carcomidas por el tiempo y un sinfín de lápidas descoloridas. Comencé a deambular entre pasillos estrechos, intentando reconocer alguna silueta humana a la distancia. Todo parecía quieto y el silencio estaba cargado de algo que no podía definir. A medida que avanzaba, sentía la opresión en el pecho aumentar. No sé si era la adrenalina de estar en un lugar tan fúnebre a esas horas o si algo en verdad emanaba un aire malsano. Tras unos 10 minutos, no vi ni rastro de gente ni luces de linternas y me pregunté si habría confundido el sitio. Intenté tranquilizarme repitiéndome que solo debía retroceder y buscar la salida. Sin embargo, cuando me volví, las hileras de tumbas se veían idénticas. Me costaba reconocer por dónde había entrado. Caminaba, giraba y volvía a encontrarme con las mismas criptas. Noté que empezaba a respirar agitadamente y mis guantes se empapaban de sudor. Fue ahí que lo oí por primera vez, un murmullo lejano que se alargaba como un quejido. Era un sonido grave, casi un lamento atrapado entre las lápidas. Giré la linterna en todas direcciones, pero solo atisbé figuras retorcidas de piedra. Sentí los latidos de mi corazón como un tambor en los oídos. Decidí seguir avanzando a ciegas con la esperanza de hallar la salida o, en su defecto, cruzarme con alguien. De pronto, noté un olor asfixiante. Me recordaba a carne en descomposición o algo incluso peor, como sangre fresca. Ajusté el cubrebocas sobre mi nariz, pero el olor siguió abriéndose paso, penetrante. Era tan denso que me causó arcadas. Retrocedí un poco, intentando comprender de dónde provenía, cuando la linterna empezó a parpadear. La oscuridad me envolvía en latidos intermitentes de luz blanca. Sentí la garganta seca y volví a escuchar ese murmullo, solo que esta vez más cercano. Creí ver una sombra moverse entre unas cruces antiguas. Me llené de valor y avancé, quizá con la tonta esperanza de que fuera uno de los exploradores. Pero al enfocar mi linterna, distinguí a un hombre muy delgado, envuelto en un abrigo gastado, con la cabeza cubierta por un sombrero viejo. No me respondió cuando susurré un saludo apenas audible. Supe que la prudencia me obligaba a marcharme, pero estaba perdido y desesperado por encontrar a alguien, quien fuera, que me sacase de esa pesadilla. Volví a llamarlo con un hilo de voz. El sujeto se dio la vuelta con lentitud. Lo que vi me hiela la sangre incluso ahora. Su rostro mostraba arrugas profundas y la piel estaba pegada al hueso, como si llevara días sin alimentarse. Sus ojos, hundidos en la oscuridad, parecían dos cuencas vacías. Sin emitir palabra, señaló una tumba abierta cerca de nosotros. Bajo la mortecina luz de mi linterna,
comprobé que no había ataúd dentro, solo un hoyo que se hundía en tierra oscura y húmeda. Por un instante me pareció oír gemidos provenientes del fondo. Entonces, aquel individuo exhaló un suspiro que sonó a lamento. El vaho de su boca se arremolinó a mi alrededor con un hedor insoportable. Sentí que mis piernas temblaban, incapaces de sostenerme. Me alejé de él y en ese momento escuché pasos a mis espaldas. Me giré para ver si se trataba del grupo, pero no había nadie. Las lápidas se alargaban sin fin. Comencé a correr. El aire estaba gélido y mi respiración salía entrecortada. El cubrebocas se manchó de un color rojizo cuando mi nariz empezó a sangrar, o al menos eso pensé en un principio. Pero, al quitarlo para limpiarme, percibí que el líquido tenía un olor extraño, ácido y metálico, como si no fuera mi sangre. Aturdido, seguí corriendo mientras el aroma a putrefacción se hacía insoportable. No sé cuánto tiempo huí. Me concentraba en no tropezar con las lápidas ni con los bultos de tierra, mientras a mi alrededor resonaban pasos, ruidos de cadenas y murmullos que parecían intensificarse con cada zancada. Cuando mi linterna se quedó sin batería, la angustia me sumió en la desesperación más negra. Avanzaba a tientas, palpando la piedra fría de los mausoleos. Fue ahí cuando escuché, a lo lejos, un tenue haz de voz masculina. Parecía rezar en susurros. Me aferré a esa esperanza y me aproximé. Mi corazón casi se detuvo cuando vi la silueta de un hombre agachado, con un farol que proyectaba una luz amarillenta sobre el suelo. Me acerqué sin importarme que fuera el mismo ser deforme de antes. Por fin lo identifiqué como el sepulturero del que hablaban en el canal, o al menos eso deduje de su ropa de faena, manchada de tierra seca. Me oculté tras una lápida mientras él se levantaba. Sujetaba una pala que rechinó contra la piedra cuando se desplazó. Habría sido un hombre de aspecto común, de no ser porque sus facciones no parecían corresponderle a una persona viva. Tenía ojeras tan pronunciadas que formaban manchas violáceas, y sus labios se movían sin producir palabra alguna. Fue entonces que alzó la vista, como si detectara mi presencia. Atiné a quedarme quieto, conteniendo la respiración. En ese instante, susurró algo inaudible y señaló otro sendero. Me pareció verlo sonreír, pero aquella no era una sonrisa normal sino una mueca torcida, casi burlona. No quise esperar a descubrir sus intenciones. Di unos pasos atrás y corrí sin mirar atrás. De pronto, tropecé y me golpeé la cabeza contra una cruz de cemento. Sentí un dolor punzante que me dejó semiconsciente. Al abrir los ojos, yacería en medio de un camino de tierra, con la reja del cementerio a unos pocos metros. La brisa helada recorría mi rostro, y mis manos temblaban mientras me palpaba el cuerpo en busca de heridas. Vi el brillo de unas luces azules y rojas. Eran los faros de una patrulla de la policía local. Dos agentes se acercaron con cautela, enfocándome con sus linternas. Me preguntaron si estaba bien, y apenas logré balbucear que alguien me había estado siguiendo dentro del cementerio. Expresaron que probablemente había intentado entrar de forma clandestina y que me lastimé al caer. No quise discutir. Apenas podía coordinar mis pensamientos. Al incorporar mi mano a la altura del rostro, noté que estaba manchada de un líquido oscuro. Fue ahí que comprendí que podía ser mi propia sangre, aunque la textura y el olor no coincidían con una simple herida. Uno de los policías me llevó a la patrulla, mientras el otro revisaba el entorno. Me recomendaron ir al hospital a revisarme, pero me negué. Lo único que deseaba era volver a mi casa, encerrarme y tratar de asimilar lo vivido. En el camino, recordé aquellas historias contadas por el sepulturero en el canal. Hablaban de desaparecidos que jamás regresaron a sus hogares, de gente que se aventuraba a pisar el camposanto y nunca pudo salir. Incluso mencionaban que, en la soledad de las madrugadas, el guardián de las tumbas a veces dejaba de ser humano para convertirse en algo más, algo que devoraba la cordura y la esperanza de los intrusos. Aquella noche lo entendí todo. No solo me había topado con un desconocido, algo en su mirada seca y en ese hedor letal me decía que, una vez dentro, había ingresado a un territorio que no pertenecía al mundo de los vivos. Y ahora, por milagro o por desgracia, había sobrevivido para contarlo.
Desde entonces, el sueño nunca volvió a ser el mismo. Me despertaba con sobresaltos, con la imagen de esas cuencas vacías acechándome en la oscuridad de mi habitación. Intentaba evocar al sepulturero con otra apariencia, pensaba que quizás solo fue una alucinación provocada por el pánico. Pero jamás logré convencerme de mi propia mentira. Hoy, meses después, me cuesta pasar junto a cualquier panteón sin sentir un escalofrío persistente. Recuerdo la pestilencia y el murmullo que resonaba como un arrullo demoníaco. A veces siento un hormigueo en la nuca, como si algo me vigilara. Tal vez la experiencia me marcó para siempre. O quizás, en algún rincón de la penumbra, esas sombras que vi siguen llamándome, esperando que regrese para llevarme con ellas. Y cada vez que lo pienso, algo me dice que ni todo el encierro del mundo bastaría para protegerme de lo que reside en la oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.